Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Primeramente, agradecido de la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor que está en el libro del profeta Joel. Estamos en nuestro segundo sermón de nuestra nueva serie que se titula por nombre Los mensajeros de Dios y su mensaje. Comenzamos la semana pasada. Y el día de hoy entonces vamos a meditar en el libro del profeta Joel. Una serie que está basada en los profetas menores, y no está de más decirlo, pero se llaman menores no por un orden jerárquico o porque tengan menor importancia que los profetas mayores, sino simplemente por la extensión del libro. De hecho, le voy a dar un dato. Si juntáramos todos los libros de los profetas menores, tendríamos algo así como recién solo el 25% del libro de Isaías. Y este libro de Joel es un libro escrito probablemente por el mismo Joel. ¿Sí? No hay consenso en los estudiosos respecto de eso. Y tampoco se sabe a ciencia cierta la época en que fue escrito. Sí, la mayoría de los estudiosos sí se inclina de que este libro fue escrito efectivamente por Joel. Ahora, lo que sí sabemos a ciencia cierta realmente es que es un profeta que profetizó en el reino del sur, y respecto de la fecha podría ser posible datarlo antes del cautiverio en Babilonia o después. La gran mayoría entonces de los estudiosos lo sitúa después del cautiverio, donde el pueblo pasó 70 años, después de eso vuelven a la tierra prometida, el templo es reconstruido, el culto a Dios es restituido también en el templo, y todo funcionaba aparentemente bien, pero hay una preocupación de Joel por la religiosidad. Las personas participaban del culto, presentaban ofrendas, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. El libro de Joel también es un libro importante que es citado por Pedro en su sermón de Pentecostés. Así que en cierto sentido Joel es conocido como el profeta del avivamiento, justamente porque Joel trae la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, promesa que se cumple en el libro de los Hechos. Y es un libro que tiene tan solo 3 capítulos, es un libro cortito donde se relata, Joel nos relata que eh, Judá pasaba por problemas financieros, económicos, falta de comida, había sequía, había también eh, plaga de langostas, y en un país o en una región que dependía justamente de la agricultura para su sustento. Entonces habían faltas de recursos, había falta de comida. Y eso dificultaba también la labor en el templo, porque gran parte de la religión consistía también en ofrendar a Dios el producto del campo. Eh, Afectaba también el hecho de cultuar al Señor con los sacrificios de animales, porque también los animales no tenían de qué alimentarse, y eso era justamente lo que estaba faltando en el pueblo. Así que Joel interpreta la plaga y la sequía como un juicio de Dios por su religiosidad y por su falta también de arrepentimiento. Joel deja claro también que hay un significado en los eventos, no están ahí por casualidad, no son por si acaso, sino que el mensaje de Joel es justamente es decirle al pueblo, despierten y vean la realidad. Joel quiere despertar al pueblo de Dios, que Dios está detrás de estas penurias que están pasando por una razón, justamente para despertar a su pueblo. Así que en el libro de Joel hay un triple llamado, un llamado al arrepentimiento para no tener esta religiosidad externa, sino un corazón contrito y humillado. Hay también en el libro un llamado a la misericordia del Señor, y justamente también la promesa y la realidad de que Dios puede revertir esta situación de crisis
y de dificultad. Con esta breve introducción, queridos hermanos, les invito entonces a abrir su Biblia. Bueno, ya la teníamos abierta en el libro de Joel, pero ahora vamos al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 al 18. Joel capítulo 2, del 12 al 18, y nos vamos a quedar en el capítulo 2 para leer desde el versículo 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En esta mañana, querido hermano, quiero que meditemos en 4 pasos o marcas para volver nuestra mirada al Señor. 4 pasos o marcas para volver nuestra mirada al Señor. Entonces ya sabemos que Dios levanta a Joel en un tiempo de crisis. Conforme leemos en el capítulo 1 del libro de Joel, los sacerdotes se embriagaban, la nación no buscaba a Dios, el pueblo daba la espalda a Dios, y Dios entonces envía juicio y disciplina a través de langostas, a través de sequía. El ganado no tenía con qué alimentarse. Y por si fuera poco, Dios levanta una generación de tribus alrededor de Judá que amenazaban con conquistar la ciudad de manera violenta y sanguinaria. Ejércitos con hambre, expansionistas, ejércitos guerreros. Y Joel dice que estos fenómenos son un símbolo de la ira de Dios que vendrá a su pueblo si no se arrepienten, si no le buscan de corazón. Así que era un tiempo de crisis y un tiempo difícil para el pueblo. Y es en estos momentos de crisis que parecen irremediables que Dios pone una palabra de esperanza en la boca de Joel, una palabra de escape. En medio de la crisis, Joel dice: conviértanse a mí de todo vuestro corazón. Así que no es solo un mensaje para los tiempos de Joel, es un mensaje para ti, un mensaje para mí, y por sobre todo también un mensaje para la iglesia contemporánea. Así que primer paso o primera marca para volver nuestra mirada a Dios es respecto de la forma en que debe ser. ¿Y de qué forma debe ser? Versículo 12 nos da la respuesta. Fíjese ahí que dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahora. La forma en que debe ser tiene que ser de una forma urgente, urgente. Conviértanse a mí. ¿Qué significa lo que dice este versículo? Conviértanse a mí. Está enfatizando una relación personal con Dios.
Porque a veces nuestra espiritualidad es más institucional que personal con el Señor. Nos relacionamos con la iglesia, con la denominación, con algunos rituales, con ceremonias, pero lo que Dios quiere es una relación íntima, personal e intransferible con Él. Conviértanse a mí, dice el Señor. Había una idea mística en el Antiguo Testamento con el templo. Había una relación estrecha con el templo. Pensaban que mientras más tiempo pasaran en el templo, mientras más sacrificios hicieran en el templo, mientras más frecuentaran el templo, ellos iban a estar seguros. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Cantaban y celebraban, pero su corazón está lejos de Dios. Vuelvan a mí significa una relación personal, una comunión íntimamente profunda con Dios. Y el texto justamente nos invita a este llamado urgente. Por eso, pues, ahora, dice el versículo 12, ahora ya, aún pasando todas estas dificultades que estaba pasando el pueblo, si el pueblo de Dios se arrepiente, aún hay salida, aún hay esperanza. En tiempos de crisis, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay esperanza para este mundo, cuando vemos ahí que en nuestro país vecino, en Argentina, se legalizó el aborto, cuando vemos que se piden derechos y derechos para un montón de comunidades, cuando parece que somos nosotros los que estamos atornillando al revés, es tiempo de la iglesia, es tiempo para que la iglesia vuelva a Dios, porque Dios aún puede actuar, Dios aún puede intervenir. Hoy día vivimos un evangelismo eh, tipo del FBI, como del servicio secreto, que nadie más sepa que soy evangélico. Y usted sabe mejor que yo que estamos viviendo un tiempo de crisis donde la verdad es relativa, donde los valores han sido trastocados, cambiados. Somos considerados como uno de los más grandes impedimentos para el desarrollo de la sociedad. Nos juzgan de nuestro pensamiento retrógrado, ultrapasado, prejuicioso, machista, patriarcal. Entonces son muchos los que viven este cristianismo así, de labios cerrados. Porque si en su trabajo, en su vecindario, qué sé yo, en su familia, llegaran a saber que son evangélicos, es prácticamente un suicidio intelectual. ¿Qué decir dentro de la iglesia? El liberalismo hoy en día atacando a las iglesias, poniendo en duda la suficiencia, la autoridad de las escrituras. Europa, cuna del protestantismo y de las misiones, pero hoy un continente post-cristiano, donde los templos que tan hermosos que tiene hoy en día son usados como librerías, bibliotecas, algunos incluso hasta como bares. En España, país católico, lo que más crece hoy en día es el islamismo. Ahora no le quiero dar un mensaje pesimista y negativo, porque el Señor puede traer avivamiento, así como vamos a seguir viendo en el libro de Joel. Pero déjeme darle algunos ejemplos. El Señor puede traer avivamiento como lo hizo en Inglaterra en la época de John Wesley y tantos otros, como fue en Rumania en el año 89 siendo liberados de un sistema opresor gracias al Evangelio, y como lo fue y es aún en Corea del Sur. El Señor puede traer avivamiento a su iglesia, puede traer avivamiento a la nación, pero lo primero es volver urgentemente. Respecto de la forma, segunda cosa, respecto de la forma en volver al Señor, debe ser con profundidad. Versículo 12 dice, con todo vuestro corazón. Debe ser profunda esta vuelta al Señor, porque hay una superficialidad en buscar a Dios. Nuestra búsqueda no es intensa. Y Joel está diciendo que tiene que ser con un corazón sediento que necesita agua, como la mayor necesidad, una búsqueda con desesperación. Oseas, la semana pasada veíamos que decía que había en nosotros un amor superficial,
Y muchas veces lo vivimos así, superficialmente. A veces entramos al culto, querido hermano, y celebramos, cantamos, oramos, oímos, contribuimos, pero salimos a la semana, al día lunes, y son otras cosas las que llenan nuestra vida. Necesitamos volver también profundamente, urgentemente, profundamente. En tercer lugar, respecto de la forma, debe ser con diligencia. Fíjese, el texto dice, con ayuno, con ayuno. El ayuno, querido hermano, es hambre de Dios, es ir con prisa al Señor. Aquello que es esencial para nuestra existencia, como comer, es menos importante que volver a Dios con quebrantamiento. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste para encontrarte con el Señor? O si alguna vez lo has hecho, o has pensado en hacerlo, pero no sabes cómo hacerlo realmente, no sabes cómo iniciar. Consulta a los presbíteros, consulta a tu pastor. Ayuno es hambre de Dios. El ayuno es bíblico para buscar al Señor. Si hay necesidad de Dios, si tienes hambre de Dios, búscalo con ayuno. Búscalo con ayuno, dice Joel. Pero el versículo 12 no se queda ahí, porque además de ser urgente, profunda, con diligencia esta búsqueda, esta vuelta al Señor, también debe ser con quebrantamiento. Miren la continuación del versículo 12. Con lloro y lamento. Otras traducciones dicen con luto o con duelo. Buscamos a Dios, pero ¿sabe qué? Lo buscamos con un corazón seco. Algunos de nosotros incluso tienen miedo de las emociones. Algunos incluso prohíben hasta manifestaciones emocionales. Pareciera que estamos entrenados en ser extremadamente racionales. Y Joel está diciendo que es imposible tener una imagen de Dios, de su majestad, de su inmensidad, de su santidad, de la miseria de nuestro pecado, si no nos humillamos en lágrimas y en duelo, en luto, en lamento. Nos falta quebrantamiento, falta arrepentimiento genuino, faltan lágrimas de arrepentimiento, faltan ojos llorosos por buscar al Señor. Eso es convicción de pecado. Piense usted en la historia de Esdras y Nehemías, cuando lee la palabra del Señor y el pueblo se duele, y el pueblo se humilla y se quebranta. ¿Qué hay del ejemplo de Isaías cuando tiene esta visión con Dios sentado en su trono? Y dice Isaías que cuando se enfrenta a la santidad de Dios, él cae como muerto por tener convicción de pecado. Nos falta arrepentimiento. En quinto lugar, respecto de la forma, debe ser también con sinceridad. Vea el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Con sinceridad. Rasgar vestiduras, queridos hermanos, era la forma de expresar tristeza, arrepentimiento o desesperación. Pero la práctica ritual comenzó a cambiar el significado solo a un simbolismo externo, es decir, algo teatral, algo cínico, una mentira que era solamente representativa. Y nosotros corremos el riesgo, querido hermano, de hacer lo mismo hoy, solo de expresar externamente de que estamos arrepentidos. Hacemos confesiones verbales de que estamos arrepentidos, oraciones que aparentan piedad, pero donde no ha habido un quebrantamiento del corazón, donde nuestro corazón no está rasgado delante de Dios. El primer paso, la primera forma o la primera marca era la primera marca o el primer paso para volvernos a Dios era justamente respecto de la forma. En segundo lugar, la motivación con que debemos volver a Dios. En otras palabras, ¿por qué debemos volver a Dios? Versículo 13, segunda parte, dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La motivación pasa porque Dios es misericordioso.
No importa si caíste, si tropezaste, si caíste al fondo del pozo o si estás lejos de Dios. Si te vuelves a Dios, Él es misericordioso. Él tiene placer en la misericordia. Él es el Dios de la restauración. Ese es nuestro Dios, un Dios lleno de misericordia. Y también es el Dios de pacto. El mismo Dios que hizo el pacto con Abraham, con otros personajes también del Antiguo Testamento. Y que su pacto continúa porque dice el texto, versículo 13, dice, vuestro Dios. Me gusta más otras traducciones que dice, vuelve al Señor tu Dios. Es decir, también nuestro Dios. Si somos convertidos, entonces somos de Dios. Aunque entremos en desobediencia o pecado, continuamos siendo el pueblo de Dios. Si nos desviamos, Dios entonces mandará disciplina y juicio, langostas, sequía o invasión de ejércitos. Es claro que en nuestros tiempos no enfrentamos este tipo de problemas. Quizás no tengamos una parcela, por ejemplo, para ser devorada por langostas, o no estamos bajo amenaza de ejércitos extranjeros, pero hay otras formas de traer disciplina. Y somos también, queridos hermanos, el pueblo del pacto. Versículo 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Somos su pueblo y Él nos trae bendición. Si no volvemos a Dios, si no nos arrepentimos, si no volvemos con llanto y duelo y ayuno, fíjese que aún así el Señor puede traernos bendición. Él nos buscará de algún modo, vendrá a nosotros a nuestra búsqueda. Y una búsqueda que generalmente incluye momentos de crisis. El tercer paso, la tercera marca para volvernos a Dios tiene que ver con los integrantes de esta vuelta a Dios. Versículos 15 al versículo 17. Versículo 15 comienza diciendo, tocad trompeta en Sión. La trompeta era un instrumento para avisar de un peligro, pero acá la trompeta es tocada hacia adentro de la ciudad. Por eso dice tocad trompeta en Jerusalén. O sea, la interpretación es que el juicio comienza por la casa de Dios. Fíjese que no tenemos autoridad para llamar al mundo al arrepentimiento si nosotros no nos arrepentimos primero. Ahora el llamado no es solo personal, como vimos anteriormente. La idea del texto es que ahora como iglesia necesitamos volvernos a Dios. Entonces comienzan ciertas particularidades de quiénes son los que se tienen que volver a Dios. Fíjese ahí, versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. ¿A qué se refiere con los ancianos? Está hablando de los líderes. Ellos son los primeros que deben volverse a Dios. Ocupar una posición de liderazgo o un cargo eclesiástico, por más importante que sea, no es sinónimo de vida íntima con Dios. Los líderes necesitan volver a Dios y ser ejemplo para los demás. Tiempo de iglesia no es sinónimo de piedad cristiana o espiritualidad. Por eso la primera palabra aquí es para los líderes. El texto continúa y dice, congregad a los niños y a los que maman. No solo a los ancianos, sino también a los niños. Y eso, en palabras de muchos teólogos, incluye también a adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, incluye a toda la iglesia. Es necesario decir a los jóvenes que la manera de vivir plenamente, de encontrar plenitud en esta vida, es en la presencia de Dios. Y el texto también dice de los que maman. No solamente está haciendo alusión a un bebé, sino que está hablando
de los hijos. Esos hijos deben ver a sus padres humillarse delante del Señor. Esos hijos deben crecer en sus caminos. Deben ver arrepentimiento de sus padres también para que entiendan que ellos obedecen a Dios y que quieren honrar a Dios. El texto también nos habla sobre el novio y la novia. Fíjese, ¿por qué Joel habla del novio y de la novia? En opinión de muchos intérpretes, quiere decir lo siguiente: no hay prioridad más grande a la hora de volver al Señor, ni siquiera las delicias de la vida conyugal, dice un comentarista. Ambos, novio y novia, juntos, deben correr al Señor, no tan solo uno de ellos, sino que ambos deben correr al Señor, porque ahí hay seguridad y ahí hay consuelo. Acompáñenme también al versículo 17, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Hay una palabra también de Joel especialmente para los sacerdotes, para los ministros, para los pastores y presbíteros, pero que también es aplicable para toda la iglesia. Es muy triste ver que hoy la iglesia evangélica en nuestro país es más conocida por sus escándalos que por su piedad. Es muy triste ver cómo el pueblo de Dios se entrega a la vergüenza pública por causa de sus pecados. Y la principal razón para volver nuestra mirada a Dios es la propia honra del nombre de Dios. Es la propia vindicación de la gloria de Dios. Porque leímos ahí que decía: entre los pueblos nos preguntarán, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando llevamos una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin un corazón humillado delante de Dios, una vida sin comunión con Dios, una vida árida, seca, sin frutos, es el nombre de Dios que está siendo deshonrado entre los pueblos. Y Dios quiere que nos volvamos a Él, no para beneficio propio, sino para que su gloria pueda resplandecer entre los pueblos. Y en cuarto lugar, querido hermano, cuarto paso o marca: cuando volvemos a Dios, aparecen los resultados. Ve ahí usted el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y este también es un mensaje, querido hermano, donde la misma conclusión la da el profeta Joel. Versículo 18. Y Jehová perdonará a su pueblo. Dios revierte toda situación. Toda situación. Había sequía, habían plaga de langosta, no había comida, habían problemas con la cosecha, problemas financieros, la amenaza de ejércitos expansionistas. Pero ahora después va a seguir relatando Joel que ahora hay rebaños, ahora hay cosecha, llegó la lluvia. Esa es la promesa del Señor. El Señor perdona. El Señor perdona. Mire el versículo 20. Vaya conmigo: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su odor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Qué está hablando? ¿Alejar a quién? Alejar a estos ejércitos expansionistas. Libertad de los enemigos. Eso es lo que nos está diciendo el texto: libertad de los enemigos. Hablamos muy poco de esto, querido hermano, en nuestra denominación. En otras denominaciones probablemente se hable mucho más de esto, pero yo se lo quiero decir ahora. Dios nos da victoria de nuestros enemigos. En Cristo hay victoria. Dios mandará lejos a quienes nos oprimen. Dios trae libertad a su iglesia cuando su iglesia se vuelve a Él.
El problema no es la presencia del enemigo. El problema es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios está con nosotros, y sabemos que así es, pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, somos vencedores, somos victoriosos. La iglesia entonces es bendecida por el Señor. Ahora, como le dije delante, Dios entonces trae lluvia que rega el campo y el campo da fruto. Habrá gozo en tu vida, entusiasmo, santidad, piedad. Si perdiste el entusiasmo, el gozo, la santidad, la piedad, la comunión por Dios, por estar mirando las crisis, yo te quiero decir, querido hermano, que vuelvas tu mirada al Señor. Vuelva al Señor. Vuélvete al Señor. Respecto de la forma, respecto de las motivaciones, revisa tus motivaciones. Respecto de las particularidades que hemos visto de quiénes son los que tienen que buscar al Señor primero. Y mira la bendición que te va a dar el Señor. Mira la bendición de la que ya estamos siendo parte para recuperar nuestro gozo, nuestro entusiasmo, nuestra santidad, nuestra piedad. Seremos un pueblo restaurado. Vaya conmigo al versículo 25, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, etc. Y os restituiré. Hay una promesa de la restitución. Y el texto después continúa. Versículo 26 dice que comeréis hasta saciaros. Y finalmente dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y lo vuelve a repetir Joel en el versículo 27, donde dice nuevamente al final del versículo 27, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 2 veces repite eso. Nunca más seremos avergonzados. Es una promesa también escatológica. Nunca más seremos avergonzados. Y el versículo 27 dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que su presencia estará en medio nuestro. Y que por eso jamás seremos avergonzados. Porque el Señor va a estar en medio nuestro. Y es por eso que jamás seremos avergonzados. La necesidad de nuestra alma, entonces, debe ser de la presencia de Dios en medio nuestro. Nuestra oración debe ser la presencia de Dios en medio nuestro. A veces solo queremos las bendiciones de Dios y no queremos al Dios de las bendiciones. Nos conformamos con recibir, pero el Señor nos llama a volver nuestro rostro a Él. Como es el mismo profeta Joel quien concluye, solo quiero dar un repaso de estos 4 pasos o marcas para volver nuestra mirada al Señor. En primer lugar, debe ser en forma urgente, debe ser también con profundidad, con diligencia, con quebrantamiento y con sinceridad. En segundo lugar, esta vuelta, Señor, ¿por qué debe ser? O la motivación con la que debemos volver a Dios. ¿Cuál es esa motivación? Es porque Dios es misericordioso y Dios también es el Dios de pacto. En tercer lugar, de estos 4 pasos o marcas, los integrantes de esta vuelta, ancianos, líderes, niños, hijos, el novio y la novia, y los sacerdotes, los pastores, los ministros. Y ahí entonces nosotros veremos los resultados, aparecerán los resultados, la presencia de Dios en medio nuestro. Anhelemos eso, querido hermano, oremos por eso, por la presencia de Dios en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Amén.
Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo.